Ningún tema pierde tanto cuando se le divorcia de su historia como las matemáticas. Eric Temple Bell. Un cordial saludo para todos. Les habla Judy Yasmín Sánchez Barrera. Soy candidata a Magíster en Educación Matemática de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. En esta ocasión presento la ponencia titulada La historia de la matemática como estrategia didáctica en el aprendizaje de los poliedros. Una práctica pedagógica que se llevó a cabo con estudiantes de grado noveno en el contexto de la geometría sólida, con el apoyo y dirección de la docente, Magíster Laura Givelli Peña Garzón. Quiero empezar con una afirmación de Bruno D'Amore, donde dice que el problema real de quienes nos ocupamos de la educación matemática, ya sea como investigación o como profesión, es comprender los procesos de aprender matemáticas. No solamente se trata de crear enseñanzas ideales. Y es que los profesores de matemáticas no somos creadores de teoremas o teorías. Somos profesionales, expertos en matemáticas, a quienes se nos propuso el gran reto de hacer que los jóvenes construyeran y aprendieran a utilizar las habilidades matemáticas. Según D'Amore, el primer paso o el punto de partida indispensable de un docente de matemáticas es saber matemática. Sin embargo, dos funciones principales que tienen los profesores de matemáticas consisten en realizar la transposición didáctica y comunicar matemáticas. Cualquiera de esas dos funciones requiere del significado que tiene el desarrollo de la matemática. Si consideramos el conocimiento matemático como algo indiscutible, eterno, algo así como inmutable, pues no se podría realizar una transposición didáctica exitosa. Sería algo así como la repetición de la matemática o los conocimientos matemáticos que adquirimos en la universidad. Por otro lado, la comunicación se da cuando se exterioriza una experiencia personal o cuando se construye algo desde el interior. Si la matemática se considera algo impersonal o incluso atemporal, pues ya no habría comunicación, sería la repetición de unos resultados ya establecidos. Pareciera que la matemática que se trabaja en el aula actualmente quisiera esconder el esfuerzo y los errores que ha cometido el ser humano en la construcción de ese conocimiento matemático. Los estudiantes actualmente utilizan o aplican recetas, fórmulas que muchas veces no saben por qué ni para qué. Definitivamente la enseñanza está influenciada por las concepciones que tenemos los docentes sobre la naturaleza del conocimiento científico y sobre su evolución. Es fundamental que los docentes nos enfrentemos a la historia de la disciplina y que sepamos utilizar las referencias históricas de manera consciente y coherente con nuestras propias concepciones epistemológicas. Es indiscutible que el componente histórico en la enseñanza merece un estudio específico, ya que considerar un objeto matemático desde su evolución histórica requiere de posiciones desafiantes, las cuales pues tenemos que asumir y afrontar con responsabilidad. Se destacan tres enfoques cuando se decide hacer uso de la historia de la matemática en su enseñanza y aprendizaje. Un primer enfoque, el enfoque epistemológico crítico, nos brinda la posibilidad de una reflexión metacognitiva. Por su parte, el enfoque cronológico nos da la posibilidad de conocer un periodo histórico y de comprender las características de las situaciones culturales y de su influencia en el nacimiento o en la difusión de una idea matemática. Y el enfoque anecdótico, aunque a veces es considerado muy superficial, fortalece la motivación de los estudiantes. Estos tres enfoques pueden ser utilizados con intenciones diferentes. Si se utiliza con una intención cognitiva, esto nos permite hacer un análisis epistemológico de la propia evolución del objeto matemático y además es una fuente de criterios analíticos y evaluativos que nos permite determinar la posición evolutiva de un estudiante en su aprendizaje. Si se utiliza con una intención semiótica, nos va a permitir relacionar lenguajes, modalidades, características específicas del objeto matemático. Y por último se tiene la intención motivacional. En la práctica pedagógica se les mostró a los estudiantes los 5 poliedros que observan en pantalla.
Después de tabulados sus elementos, se les solicitó relacionar el número de vértices, el número de caras y el número de aristas de uno de esos poliedros, planteando operaciones básicas entre ellos, de tal manera que al plantear esas mismas operaciones con los elementos de los otros 4 poliedros, obtuvieran la misma respuesta. Esta actividad es una adaptación de la actividad planteada en el libro Pruebas y Refutaciones de Imre Lakatos, en el que la mayor parte del libro toma la forma de una conversación entre un profesor y sus estudiantes. Allí se plantean varias soluciones a problemas matemáticos y se investigan las fortalezas y debilidades de esas soluciones planteadas. Quiero destacar que Lakatos se esfuerza por desterrar la imagen clásica del desarrollo matemático como una constante acumulación de verdades establecidas y que esta actividad que se adaptó acá es la primera que aparece en el libro que les mencioné. Como resultados principales se tienen que el 70% de los estudiantes logró establecer la relación entre el número de vértices, el número de caras y el número de aristas de los poliedros proporcionados, cumpliendo las condiciones iniciales. Esto permitió a la vez clasificar los poliedros en cóncavos y convexos. En el momento de la institucionalización, los estudiantes se concientizaron que la relación que habían encontrado se trataba de la fórmula de Euler para poliedros convexos, que había sido estudiada hace más de 300 años por matemáticos destacados como Descartes, Euler y Cauchy, y que había sido uno de los primeros pasos para el surgimiento de la topología, una de las ramas de la matemática. Adicionalmente, se pudo afianzar el concepto de polígono, poliedro, elementos de poliedros y se evidenciaron dificultades en el desarrollo de polinomios aritméticos en algunos estudiantes. Esto se convirtió para ellos en un obstáculo para lograr el objetivo propuesto. Para concluir, se destacan 4 aspectos importantes. El primero es lograr un equilibrio entre lo didáctico y lo matemático. De esta manera, la vinculación de la historia en el aula realmente transforma la práctica pedagógica en un elemento dinamizador, en el que no solo los estudiantes, sino los docentes disfrutamos de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, y a la vez se fortalece el crecimiento personal y profesional. Como segundo punto para tener en cuenta es tomar el componente histórico como un instrumento para desarrollar la capacidad de renovación y adaptación pedagógicas, que nos permita plantear el aprendizaje como un redescubrimiento. De esta manera es mucho más sencillo determinar los obstáculos que se presentan en el aprendizaje de los estudiantes y a la vez nos facilita el planteamiento de la transposición didáctica de una mejor manera. Como tercero, la historia de las matemáticas no solamente es una fuente inagotable de material didáctico, también es una fuente de ideas y problemas interesantes que llevan a un alto grado de diversión y enriquecimiento científico y profesional, que los docentes podemos aprovechar para engrandecer nuestra labor. Por último, tener en cuenta que durante los procesos de argumentación, generalización e institucionalización que se llevan a cabo durante las prácticas pedagógicas, se reflejan los obstáculos que pueden ser trabajados y superados posteriormente. Finalmente, quiero hacer una invitación especial a todos los colegas a que nos mantengamos constantes en la implementación de diferentes metodologías y de diferentes instrumentos en las prácticas pedagógicas. Comprender positivamente el complejo proceso del aprendizaje de las matemáticas es todo un desafío al que nos vemos enfrentados diariamente. Muchas gracias.